Bueno, para todas las personas que ya están unidas, le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Roberto Carrión Jaramillo, creador de Rack Sport. Y bueno, vamos a estar hoy con Ok, aquí Ezequiel. estamos. Un segundito. Perfecto. Estamos. Conversando acerca de la historia del Barcelona Sporting. Precisamente, profe Juan Carlos, saludos cordiales. Reunido del profe Juan Carlos Zambrano. Bueno, ahí más o menos podemos ir ya. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Mi estimado, Bueno, Arturo, bienvenido, ¿cómo saludos estás? cordiales. Bien, buenas noches. Es un placer, como siempre, Arturo, estar contigo. Gustoso de aceptar la invitación. Encantado. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a aprender sobre todo, ¿no? Uno conoce un poquito la historia de Barcelona, de lo que, de lo que he escuchado más que todo, pero sabes perfectamente lo que pienso de ti, que estoy muy interesado en fortalecer este, perfiles como el tuyo, que son historiadores importantes y que nos pueden dar datos fidedignos con citación de fuentes, que es importante para que Barcelona, el barcelonismo sobre todo, ¿no? Tenga cada vez más argumentación, más contenido a la hora de la discusión. Me gustaría y te animo también por mi perfil de comunicador, que lo hagas continuamente, porque hay algunas historias dentro del barcelonismo que son muy bonitas, ¿no? El partido contra Millonarios, el partido contra Estudiantes de La Plata, que me parece que son íconos, que son estaciones fundamentales a la hora de tratar de entender de este fenómeno que se llama Barcelona, porque hay un montón de cosas que nosotros no nos explicamos, por qué Barcelona sigue siendo el ídolo de las masas. Por ejemplo, cuando Barcelona en su historia ha pasado por muchos momentos en donde ha tenido sequías de títulos, y por qué a pesar de aquello Barcelona continúa con la idolatría por estar en el corazón de su fanaticada, de su hinchada, del pueblo, en la mayoría de todo el país. Entonces, cuando nosotros vayamos viendo, por ejemplo, este tema para mí, el partido contra Estudiantes de La Plata es fundamental, el partido, el juego contra Millonarios también son fundamentales, y después, por supuesto, ¿no? Barcelona también, a pesar de tener sequía, es el club con mayor cantidad de títulos a nivel nacional en el país. Entonces, me gustaría ir tocando ese tipo de asuntos y también, bueno, dando mi punto de vista como jugador de fútbol, desde adentro, desde la interna, ¿no? Así que, Arturo, bueno, a tus órdenes. Bueno, listo. Sobre todo, eh, antes que nada, a todas las personas que se nos están uniendo aquí a la página de Rack Sport, bienvenidos y bienvenidos, ¿no? El barcelonismo, sin duda alguna, tiene un fenómeno social, como además, como ya lo decía el Chino Gómez, y es importante tocar un tema que a lo largo de la historia, a lo largo de 95 años, muchas personas arrancan de la historia de Barcelona a partir de lo que es la victoria en Millonarios, que es en el año 49, eh, de ahí un salto sideral hasta 1960. Casi todos los años 50 no, no he escuchado a muchas personas hablar de lo que es la historia de Barcelona. No, más allá de que cuando fue la primera participación en la Serie A, que fue en el año 57, de ahí no hubo participación 58 ni 59 y se retornó en 60, y de ahí para adelante la mayoría de personas ya conocen lo que es la historia de Barcelona hasta nuestra historia. Roberto, Eh, pero aquí quisiera, bueno, para ir un poco entrando en contexto, ¿no? claro, Y yo estoy aquí y voy a aprender muchísimo, a pesar de ser súper barcelonista, a pesar de todo. Ese partido contra Millonarios, de lo que uno consume, Millonarios en ese tiempo era, si no el mejor equipo, en cuanto a calidad, en cuanto
sobre todo en cuanto a calidad, ¿no? Claro. Creo que es el fenómeno de que Colombia llevaba a los mejores jugadores a ser partícipe de esa liga y en ese Millonarios vienen jugadores de talla mundial. Entonces, creo que a partir de ahí es que viene un buen espaldarazo para Barcelona, Correcto. porque en 1925, como todos sabemos, y en toda esa época linda, romántica, aparecen años más, años menos, ¿no? Everest, el Ciclón del Norte, Ferroviarios me parece que también aparece. Yo soy Liga Deportiva Estudiantil, aparece también, me parece que por esas épocas, Liga Deportiva Estudiantil, Barcelona, Emelec Patria, un sinnúmero de clubes que unos no tienen, no se hacen ídolos. El porqué de que unos se hacen ídolos y otros no, y por qué el barcelonismo. Ahí es donde, creo yo, tratando de buscar en la historia un hito que sostenga el barcelonismo, una columna importante, porque no es que somos barcelonistas, perdón, porque el color amarillo es bonito, no pasa por ahí, ¿no? Pasa por el hecho de que realmente Barcelona va teniendo cosas importantes y va consiguiendo cosas importantes y para mí ese partido contra Millonarios es fundamental. ¿Es así o no? Claro, ahí para entrar en detalle sobre ese partido, en el año 1949 se produce en Colombia lo esto del fenómeno, ¿no? El Dorado que se le conocía, ¿En donde mencionan 1900? ¿En en 1900, 1900? ya en 1949, 48 ya estaba el Dorado de los Ya. jugadores argentinos, de los jugadores uruguayos, más argentinos que uruguayos, que iban a participar en los equipos colombianos. Entonces, para tener una magnitud de el por qué Barcelona a partir de ese momento llega a ser ídolo, es algo fundamental. ¿Por qué? Para el año 1949, Barcelona todavía no era campeón. Barcelona no sabía lo que era ser campeón en 1949. Cabe recordar que su primer título lo consigue en 1950. A partir de agosto comienza mucha gente llama la penúltima serie amateur, pero mucha Ujú. gente no sabe que luego de la desafiliación de muchos clubes, para ahí adelante, la Fedeguaya siguió jugando. La Fedeguaya siguió teniendo torneos, siguió teniendo campeones. Mucha gente dice, no, es que hasta 1950 llegaron los campeonatos, cosa que no es cierto y mucha gente repite, repite y no sabe de la historia. Arturo, una Pero para pregunta aquí. ¿Me dices Fede Guayas o es Aso Guayas? ¿Es lo mismo? Fede, ¿Estamos hablando de lo mismo? no, no. Fede Guayas es la Federación Deportiva del Guayas quien manejaba el fútbol en la era amateur, de 1922 hasta 1950. 1950 se produce la creación del ASO Guayas, ¿no? Entonces, en 1951 fue el primer torneo ASO Guayas. Entonces, eh, Perfecto. Fede Guayas y Aso Guayas son dos instituciones totalmente diferentes. La Fede Guayas controlaba, como ya te digo, los torneos amateurs, eh, pero se produce la discordia entre Fede Guayas y el Emelec y muchos clubes deciden desafiliarse. Entonces, para retomar el tema de Barcelona y la victoria a Millonarios, 1949, agosto, todavía Barcelona no sabía lo que era ser campeón. Tenía que esperar un año más. Ese año, a finales del 49, fue campeón Norteamérica. Ya, Norteamérica. Arturo, aquí una pausa. Entonces, mira, una pausa que para mí esto es realmente muy importante para el Claro. barcelonismo y de hecho para mí mismo. Hasta este momento, para los compañeros, para los barcelonistas, no hay razón alguna para que Barcelona sea ídolo. Barcelona nace en 1925, lo sabemos, el 1 de mayo acabamos de celebrar el aniversario 95, que a propósito fue muy lindo, creativo me pareció, pero hasta este momento, hasta este instante del que estamos hablando, no hay ninguna referencia, ni siquiera, como les digo, al color amarillo, porque también hay una historia al respecto de que
en sus inicios Barcelona jugaba con camisetas negras, porque hasta donde tengo entendido y he leído la historia, le decían los camisetas negras. Entonces, no hay absolutamente ninguna referencia a decir yo soy, o sea, Barcelona es grande porque en 1925 hasta el 49 no es absolutamente nada, además de ser uno de los grandes clubes que ahora entiendo por qué Siaso Guayas o Fede Guayas se inaugura en 1922. Esa es la influencia principal para que en 1925 Barcelona apareciera. Es decir, hay una federación y seguramente querían participar en esos campeonatos y lo que hacemos es que creamos un club. Entonces, a lo que creamos un club le ponemos un nombre, Barcelona. ¿Es así, Arturo? Sí, por supuesto que sí. La historia de Barcelona, sin duda alguna, a lo largo de sus años y sus inicios, en los años 20 sobre todo, eh, es importante el punto de arranque en el año 25, pero escuchando y viendo la historia, se hablaba de otro Barcelona del año 24. Esto es muy importante. Mucha gente, poca gente sabe acerca de este tema. Uno Claro, de los, ni uno, siquiera yo, me estoy metiendo en esto. Explícame eso de otro Barcelona. Ese Barcelona tenía como presidente a Luis Traverso. Luis Traverso en esa época había ese Barcelona, pero todos sabemos que la historia comienza a partir de 1925. En febrero del 25 comienzan las citaciones para crear un equipo de fútbol. Incluso en el telégrafo de febrero del año 25 salieron las citaciones y los llamados para que el 1 de mayo se produzca la fundación. He visto muchas personas hablar de este tema, ¿no? Tomándolo en temas jocosos de quién fue el fundador de Barcelona. O sea, no se necesita una sola persona en momentos para formar una institución deportiva. Pueden ser muchas personas. Era un grupo de amigos de la Gallada del Modelo, como se decía en el barrio del Astillero, que deciden crear un equipo de fútbol para que participe, no solamente en fútbol. Barcelona en el año 20 tenía fútbol, tenía atletismo, tenía box. Box era uno de los equipos que dominaba. Había su capitán en el año 27, por ahí, sí, 27, 26-27, que era Carlos Angester. Ganó 2 títulos de box en una noche. 2 títulos de box en una noche, siendo de Barcelona. Representando a Barcelona, al Club Barcelona. Representando Barcelona Sporting Club, correcto. Ganó esos títulos. Habían muchos jugadores que eran jugadores de fútbol y pertenecían a box, pertenecían a béisbol. Ahí está el caso de Rigoberto Aguirre, que todos conocemos, a Pan de Dulce. Era el portero de Barcelona, pero jugaba béisbol. Jugaba béisbol. Yo, Wow. cuando me enteré, yo dije, bueno, mucha gente dice Rigoberto Aguirre fue el primer portero de Barcelona. Falso, negativo. No fue él el primer portero de Barcelona, fue León Franco el primer portero de Barcelona, quien inaugura ese domingo 9 de agosto de 1925, cuando es el primer partido oficial de Barcelona en lo que es ya el mundo del fútbol, ¿no? Y mucha gente, y todos sabemos el tema, ¿no?, que dice de la Serie B y todo lo demás. Hay algo que sí es cierto, los equipos cuando recién comenzaron en los años 20, muchos se toparon que debían iniciar en la Serie B. No había Serie B hasta 1924. De 1922 hasta 1924 no existía la Serie B de fútbol amateur. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, fútbol amateur. A partir del año 25, la Fede Guayas decide tener su serie de ascenso, que en este caso viene a ser la Serie B, y 4 equipos vienen a participar en la Serie B, que era el Club Sport Ayacucho, el Club Sport Libertad, el Auto Repay y el nuevo equipo Barcelona Sporting Club. Entonces, esos 4 equipos son los primeros en participar en el primer torneo de Serie B de Fede Guayas. Esto sí es importante. A nivel profesional, el Barcelona nunca ha descendido, jamás. Tuvo sus ocasiones en el torneo provincial de Azuguayas, pero no se dio.
en el año 58, que también es un tema muy discutido. Sí, esa es una historia, Arturo, que ya hemos de tocar más adelante, porque, bueno, Correcto. entendemos que mientras dure por lo menos esta emergencia, que la cual aprovechamos para darle un abrazo a todos, tenemos que quedarnos en casa. Esta es una razón más para quedarnos en casa. Con Arturo hemos quedado para ver si es que podemos hacer programas aproximadamente de más o menos de una hora para no estarlos cansando, pero para ir tocando temas, entre esos el tan popular, este, bueno, la gran mayoría dice que Barcelona nunca ha descendido de categoría. Ojo esta terminología, ojo, nunca ha descendido. Ascenso, descender significa ir hacia abajo. ¿Okay? Bueno, ahora nos estamos enterando de esa historia. Pero es importante, Arturo, ir poco a poco, ¿no? Hablando de los inicios de Barcelona, para mí fundamentalmente, si es que hoy día podemos tocar el hito Millonarios, para mí es fundamental en cuanto a la comprensión para el barcelonismo fundamentalmente, para los que estamos interesados en la historia, porque a mí me llama mucho, poderosamente la atención cómo una iniciativa tan, tan amateur, podemos decir, como muchos otros clubes, ¿por qué dos clubes cuajan tanto y tienen tanta repercusión en Guayaquil, en Guayas, en el país entero como Barcelona y Emelec, y otros clubes no tienen la fortuna de aquello? Patria es uno de los clubes históricos, Everest es uno de los clubes históricos, y sin embargo, casi por desaparecer o prácticamente desaparecidos, ¿no? Hablo del ambiente profesional, porque los Claro, clubes todavía existen, ¿no? sí. Así que, bueno, básicamente es ir desmenuzando algunas cosas importantes en la historia de Barcelona para ir comprendiendo un poco más el barcelonismo. Sí, sobre todo para retomar el tema del 49, ¿no? Sin duda alguna, Barcelona se topaba con un monstruo en la cancha que ni el más ferviente barcelonista, llámese barcelonista en aquella época, decía, bueno, nos va a tocar jugar con Millonarios, vamos a ver qué pasa. El Santa Fe días atrás a este partido del 31 de agosto le había ganado al Emelec. Y si el Santa Fe, que era un equipo, por decirlo De, así, de de menores menor, pergaminos, ¿no? de menores pergaminos, de menor rango que el Millonarios, que venía con todos los monstruos ya conocidos de los argentinos, que incluso fueron campeones cuando fue la Copa América aquí en el Ecuador, eh, años atrás. O sea, ¿qué se podía esperar de Barcelona? Cabe destacar que Barcelona jugaba solo con nacionales. Por eso era el equipo criollo, era el Barcelona criollo, era un equipo que realmente no tenía ningún extranjero, ni uno. Entonces, Y Arturo, y aquello de que Barcelona se reforzó por ese equipo con jugadores de otros clubes, ¿eso es cierto? sí es cierto, sí es cierto. No solamente lo hacía Barcelona, lo hacían todos los clubes en esa época, Claro, eso todos, es importante entender, todos. porque todos los clubes cuando iban a hacer se prestaban jugadores de los, y de hecho, por No había momentos daba problema, la sensación, exactamente, no había problema, así es. y no había ningún tipo de problema. Y cabe destacar que el año 49, uno dice, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que un equipo extranjero vino a jugar a nuestro país? Los equipos de este tipo de pergaminos venían desde el año 26. El año 26 fue el primer año en el cual un equipo extranjero vino a hacer un partido amistoso acá a nuestra patria, ¿no? Entonces, Barcelona, con estos jugadores que nadie daba un solo centavo, lo mismo que se creía cuando fue la victoria Estudiantes de La Plata, la hazaña de La Plata, Sí. resulta que termina ganándole 3-2 en un partido que duró hasta el día siguiente, porque comenzó como a las 10 y pico de la noche, y terminó al día siguiente. Los argentinos, ya sabemos, con el respeto y cariño si hay por ahí cualquier argentino, pero furiosos. Furiosos de que un equipo chico, un equipo sin renombre, sin jugadores pomposos, Amateur, prácticamente amateur, hasta ese era, momento era, amateur. era la época todavía amateur, era todavía la época amateur. Entonces, Barcelona le gana. Cabe destacar que este partido, porque veo una consulta que nos hacen, ¿no? La decisión de que Barcelona vaya a jugar contra Millonarios. Bueno,
el partido Barcelona-Millonarios se produce a raíz del terremoto en Ambato a inicios del mes de agosto. Entonces se pudo hacer una serie de partidos de equipos de Guayaquil apoyando a este terremoto que hubo en el año 49, ¿no? Entonces es el cual se produce por medio del gerente de Millonarios, que era un ecuatoriano, apellido Mórtola, y pueden venir los equipos colombianos acá, a Guayaquil, y se da este partido, ¿no? Pero a Cuando, ver, entonces es un partido solidario ese de Millonarios, de Barcelona versus Millonarios. correcto, es un partido amistoso benéfico a los damnificados por el terremoto en Ambato en el año 40. Wow, qué bien, ¿ah? Qué bien. Eso, por ejemplo, mira, es importantísimo saber, ¿no? Claro. Importantísimo saber. Ok, ese partido, ¿dónde se juega, Arturo? En el estadio George Cup, todos los partidos se jugaban en el Capwell. El modelo no Cuando existía en ese momento el todavía. modelo, el modelo no existía, el modelo recién desde el año 51 comenzaron los procesos para recién formar el estadio modelo y 10 años después se produce la inauguración que es en el año 59. Entonces todos los partidos se jugaban en el Estadio Campo. Estadio que albergó muchos partidos a muchos equipos internacionales, muchas figuras internacionales, pues sede de la Copa América, que se jugó en el año 47. Bueno, mucha gente decía, bueno, ¿qué va a pasar con Barcelona? Barcelona, vamos a ver qué puede hacer, pero la gente no le tenía fe. Termina dando el batacazo, un partido memorable de Cantos, un partido espectacular de Chuchuca, también eh, también cabe destacar que toda la línea de Barcelona, que en esa época se jugaba 2-3-5, una alineación que Que me a estas parece, alturas a mí imposible jugarla. es una locura. A mí me parece, un ratito nada más, Arturo, que esto es Sí, sí, importante. Cuando yo empiezo a leer, por eso lo de que estaban furiosos, sí. Cuando yo empiezo a saber de historia, ¿ok? Jugar con dos defensores y jugar con cinco delanteros, y todos los equipos jugaban así, ¿ah? todos, Porque jugaban adelante, jugaban dos extremos, dos interiores y un nueve. Así correcto. es como jugaban en ese tiempo. Hablando de eso, es importante, Arturo. ¿Sabes la alineación de Barcelona en ese momento? La de Millonarios, No, o sea, la de Barcelona y si es posible la de Millonarios, pues no. esa la tengo en mi base de datos. Ya, Aquí entonces no la, eso es importante, claro, eso es claro, sí. importante en un momento dado, porque para mí es fundamental. Claro, ¿Por qué te básicamente, digo? básicamente la alineación de Barcelona era prácticamente de memoria. Tenía el arquero que era o Romo o Delgado, tenía los Yeah. defensas Benítez, tenía al otro defensa también, ¿cómo se llamaba? Carlos Sánchez, Carlos Alviro Arturo, Sánchez, Delgado, estamos hablando de Jorge el, Delgado, el papá de Jorge Delgado, pues, ¿no? el nadador, Eh, el papá del el nadador, correcto. nadador, correcto. Eso es importante porque Jorge Delgado fue una figura muy importante en la televisión ecuatoriana. Fue uno de los primeros referentes deportistas comunicadores. Por eso es que es importante y fundamental saber la historia. ¿Me Exacto. equivoco o así es? Totalmente. Y él comenzó en Barcelona siendo un muchachito, siendo el suplente de Romo, que Romo tenía ya bastantes años en Barcelona. Era la figura en Nos el dicen arco. aquí, Flaso77 nos dice que es Romo el que tapó ese día. Ya, Bueno, perfecto. Igual, a los que están enganchados nos encantaría si tienen cómo irnos apoyando. A mí me parece, la verdad, eran partidos que tenían que ver, dice Flaso, Enrique Romo fue el arquero de Barcelona Sporting Club contra Millonarios. Muchas gracias, Flaso, de verdad nos agradecemos. Bueno, tenía mis entonces datos del año Romo, 20, por eso es que no tenía la alineación, porque tengo todos mis datos eso del año 20. está bien, está bien, está bien. Eh, Entonces, no, Entonces, como decía, estos jugadores fueron importantes en su momento porque destacaron frente a figuras internacionales de la talla de Pedernera, Coxi,
Rossi, y Di Stéfano, todos esos eran unos monstruos argentinos, ¿no? Entonces, Sí, aquí nos dice Arturo, nos dice Flacio que Delgado tapó en la revancha en 1952 y también la ganó Barcelona. Aquí un detalle ganó 1 muy a 0, importante. ganó 1 a Bueno, 0. aquí un detalle muy importante y fundamental. Nos estamos deteniendo para todos. Muchas gracias, Flacio. ¿Ah? También si nos puede seguir dando datos del resto de la alineación sería importante. Pero para mí aquí hay algo fundamental. Cuando nosotros hablamos del top 5, para mí, del top 5 mundial de todos los tiempos, sale Alfredo Di Stéfano. Totalmente, Es el equivalente a que en este momento venga Guayaquil o Messi o Cristiano Ronaldo, que se totalmente. enfrente a Barcelona, la Juventus de Cristiano Ronaldo o el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y el Barcelona de Leo Messi. Y Así mismo Barcelona le era, gane. Es el equivalente porque si nosotros, bueno, vamos a hablar de Maradona, Pelé, Messi, el top 3. Y de ahí unos van a decir Cruyff, otros van a decir Di Stéfano, otros van a decir Cristiano Ronaldo, más o menos. Pero en el top 5, top 6, top 7 de la historia del mundo va a salir Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano es un jugador memorable. Hasta hace poquito era quien recibía a todos los jugadores en el Real Madrid. Y era quien le daba la bienvenida, quien le daba el compromiso de nada más y nada menos uno de los clubes más importantes del mundo. basta que Entonces, haya ganado ese 5 millón, Champions. claro, nada más y nada menos. Cristiano ganó 3 con Real Madrid, y Leo creo que anda por ahí también, pero es el equivalente. Es esa la dimensión y para mí es fundamental este tema, Arturo, porque es uno de los temas que yo creo que en donde vamos a centrar nuestra charla de hoy, para todos los que están interesados en de dónde viene. Eh, quiero dejar esto hoy día, para los que nos escuchan, nos están viendo. Tú sabes por qué eres barcelonista hoy día. Yo quería comprender, yo quería saber por qué soy barcelonista. Me explico, ¿de dónde me nace el barcelonismo? Claro, Yo quiero poderle explicar a mi hijo por qué es barcelonista. Y le hago una pregunta mucho, ¿no? Seguramente, ¿por qué eres barcelonista? Ah, bueno, porque escuché desde chiquito, porque mi papá, hay tantas influencias por el color, por la camiseta, por el título, por el campeonato, por Carlos Muñoz, por Manuel Uquillas, hay un montón de cosas. Pero esto es fundamental. Y allá yo quería llegar en esta conversación, Arturo, de que nada más y nada menos, ni hablar de Pedernera. O sea, oh, Pedernera también es un jugadorazo, ¿no? Sin duda alguna, es uno de los referentes del fútbol argentino de esa época. Y también, Rossi era un argentino que medía 1,90 que era imposible pararlo. correcto. Entonces, ese equipo es el que viene. Y a ese equipo es el que Barcelona le gana. Acordémonos también que en ese momento, Guayaquil, Ecuador, éramos pocos. Entonces, de ese triunfo se habló y se regó en todos lados. Y Correcto. para mí es uno de los primeros hitos de por qué Barcelona tiene arraigo nacional. ¿Consideras lo mismo, Arturo? Sí, sobre todo porque esa época era un equipo totalmente amateur, era un equipo que desconocido, solamente a nivel nacional. Entonces, Barcelona arranca la idolatría y esa noche deja sentadas las bases de su historia y para la gente que puede comprender y entender el por qué Barcelona es Barcelona, su historia, sus jugadores, sus hazañas, porque mucha gente dice, bueno, Barcelona ganó a la Barcelona, bueno, sí, que no sé cuánto. Muchas cosas se dicen de Barcelona, pero saber el por qué Barcelona triunfó aquella noche del 31 de agosto de 1949 y se convirtió en ídolo, fue porque enfrentó sin duda alguna unos monstruos argentinos, colombianos, algunos que estaban colombianos que también jugaban en Millonarios, y le pudo ganar a todos ellos. Un equipo desconocido con fenómenos de la talla mundial, campeones de América, campeones en sus equipos, luego que fueron a Europa. Muchos de ellos triunfaron allá y Barcelona le gana. Entonces, ese es el puntapié en el cual Barcelona se convierte en ídolo aquella noche. Y se convierte en ídolo en el campo. Era Justamente, la... Arturo,
Sí, Arturo, te interrumpo nada más. Bueno, nos está escribiendo Flaso, que se está convirtiendo en una pieza importante para nuestro enlace. Chino, buenas noches, saludos ya años. Y usted me autografió la mesa, saludos a Mario Aguirre, un abrazo enorme. También Arturo, espérame nada más, que ahorita se me perdió porque Flaso nos había enviado la alineación. Aquí está, un segundito nada más. Aquí está. sí, sí. Romo en el arco, Sánchez, espérate El que se me pibe pierde. Sánchez, no, Se el me pibe pierde. Sánchez y el Ok, Sambo Benítez. dele. El pibe Sánchez, ¿no? Y el Samo Benítez, Solís, Jorge Cantos y Fausto Montalbán, que era el capitán, un gran jugadorazo que era Fausto Montalbán también. Jiménez, Cantos, Enrique Cantos, Jorge El Mocho Rodríguez, José Pelusa Vargas y Guido Andrade. Cabe destacar, para información que pocos conozcan, Guido Andrade se convirtió en el autor del primer gol en la era profesional, que fue en el año 51. Guido Andrade, de Milagro, que era él, fue el primer jugador de Barcelona en marcar un gol en la era profesional. Como le digo, ya esto fue en el año 51. Y Heraclides Marín, por Cantos, Heraclides Marín también era un jugadorazo que más o menos es como compararlo a un Edwin Tenorio, para decirlo así, lo que era Heraclides Marín. Un Edwin Tenorio, de la época. Arturo, de los que, bueno, Flaso, te agradecemos por todo lo que nos estás ayudando. Muchas De gracias, Blas, por la los, alineación. exactamente, de los nombrados, de lo que yo veo ahí, me parece que Enrique Cantos es uno de los que realmente se convierte en ídolo de Barcelona, ¿no? Después, hoy en día, para los historiadores, sí, Sánchez, Benítez, Solís, Jorge Cantos, Fausto Montalbán también es uno de los muy reconocidos, Jiménez, Cantos, Mocho Rodríguez, Pelusa, Vargas también es uno de los reconocidos, y Guido Andrade. La historia también ha sido medio ingrata con algunos. Sí, Pero de esos, me parece que el ídolo era Enrique Cantos, ratón sabido, si es que no me equivoco, le decían Arturo, ¿verdad? correcto, ratón sabido. Fue uno de los primeros que vino a hacer la bicicleta. Hacía las bicicletas, incluso en la Copa América los bailaban los brasileños. No me acuerdo en qué Copa América fue, en el año 49, si mal no me recuerdo, 49, 47 también que fue ahí. Se bailó de los brasileños. Claro que en esa época el fútbol de nuestra selección era un poquito más complicado, ¿no? Y por eso sufríamos algunas derrotas, pero siempre destacaban jugadores de la talla como Enrique Pajarito Cantos. Entonces, él, como dato adicional, Enrique Pajarito Cantos es el único jugador de la historia de Barcelona en haber sido campeón de los tres títulos: la era amateur, la era y dos de la era profesional, que viene a ser el de 1950 de Fede Guayas, la época amateur, en el año 55, que es el primer título que gana Barcelona en la era profesional, hablando de provinciales en las Guayas, y el de 1960, la Serie A de 1960. Entonces, Pajarito Canto es el único jugador en la historia de Barcelona en haber ganado los tres títulos oficiales, por decirlo así. Podemos decir el amateur, el profesional provincial y el profesional nacional. Correcto. El único jugador. Más que ídolo, más que ídolo. Fue una leyenda, Claro, una leyenda. sí. Y bueno, en honor a él, todos sabemos que una de las generales, perdón, de la localidad llamada General en el Estadio Monumental lleva su nombre. Mira qué importante. Yo tantas veces jugué en el Monumental, tantas veces, tantas veces. Y una de las localidades lleva ese nombre. Por supuesto que sabía quién era, por referencia. Claro. Ahora todavía con mayor certeza, sé que uno de los ídolos de Barcelona es Enrique Cantos y uno va entendiendo por qué, ¿no? Cantos fue un jugador que siempre estuvo ligado a Barcelona. Luego de su retiro, después de la Copa Libertadores del 61, después de ese torneo del 61, Enrique Pajarito Cantos se retira, comenzó muy jovencito, comenzó en las inferiores del Panamá, luego pasó en esa camada de jugadores que pasaron del Panamá a Barcelona,
Barcelona se nutre de aquello, tiene una camada de jugadores espectaculares. Casi toda esta alineación, muchos de ellos provenían de este equipo, pero ya en Barcelona fue otro plus. Adicionalmente, que fueron campeones en el año 50, tenían direcciones espectaculares, tenían Jorge Muñoz Medina, tenían también a Gregorio Esperón, el argentino, pero Enrique Cantos no termina de desvincularse de Barcelona. Fue por muchos años, de muchos técnicos, el asistente. Tenemos a Otto Vieira, fue asistente de Otto Vieira, fue asistente también de Chema Rodríguez, fue asistente también de Gradín, lo mismo Pelusa Vargas. Pelusa Vargas, luego de su retiro, también fue asistente, También fue técnico. técnico y asistente también. Bueno, Arturo, ahí Diego nos está mandando saludos de Ibarra. Muchas gracias, Diego Narváez, bendiciones. Saludos para toda También la gente. iremos dentro de las posibilidades dándole saludos a todos, ¿no? Y los que nos puedan ir aportando también como Flaso, que se nos volvió un aporte importante, sería fundamental. Entonces me dice, y Enrique Pajarito Cantos, más o menos, ¿cuántas temporadas estuvo en Barcelona? Como Bueno, jugador, porque después, claro, Pajarito Cantos como jugador comenzó desde el 46, que fue esa revolución de un torneo que hasta la fecha entiendo el por qué Fede Guayas la dividió en dos, ya, eran como dos equipos y la mitad pasó a Serie B por un año y la otra mitad Serie A. Nunca lo entendí y ya viendo jugando con 12, ¿por qué divides, no? Y bueno, después volvió a lo mismo. En ese año Barcelona le tocó jugar en el grupo B y de ahí para adelante, desde el año 47 que vuelve a ascender hasta el día de hoy, es el descenso de Barcelona. Entonces, partamos desde el año 46 hasta el año 61, algunas temporadas. Ya, pasa de 50 goles de los que hizo tanto en la era amateur como en la era profesional. Porque recordemos que hasta Copa Libertadores del año 61 él pudo actuar en la primera Copa Libertadores que participó Barcelona y un equipo ecuatoriano, ¿no? Que siendo campeón del año 60 tuvo el derecho de poder participar en la Copa de Campeones, aquella Copa de Campeones que se llamaba la antigua Copa Libertadores, y pudo estar Pajarito Cantos en la alineación de Barcelona en el partido de vuelta, porque primero tocó visitar a Independiente Santa Fe y luego fue el partido de revancha aquí en Guayaquil, ya en el Estadio Modelo. ok, listo Arturo. Entonces, para no irnos saliendo de contexto, porque hoy día vamos a dedicarle la mayor cantidad del tiempo posible a ese partido, ¿no? Contra Millonarios. Entre esos me dice que estaba Rossi, Pedernera y Di Stéfano, los tres delanteros. Sí. Saludos para Luis Nos, también, nos, importa. sí, nos dice Luis que los panamitos hicieron un antes y un después en la disciplina de fútbol de Barcelona Sporting Club. Total. Mira algo curioso, que Barcelona se nutre, ahora hablando un poquito, haciendo un símil, de Filambanco. ¿Ustedes se acuerdan de Filambanco? De Filambanco pasan a Barcelona Carlos Muñoz, David Bravo, Freddy Bravo, Wilson Macías, Marcelo Hurtado. Son cinco o seis, más o menos. Y con esos jugadores, Barcelona disputa la primera final de Copa Libertadores de América. Entonces, eso que estamos viendo ha sido parte importante en la historia de Barcelona y ahora por la historia sé que para la primera idolatría de Barcelona, para el primer hito de la idolatría de Barcelona, creo que pasa justamente por eso, porque me dices que Panamá es uno de los equipos que refuerza a Barcelona en toda esta lid contra Millonarios y termina ganando 3-2. ¿Te acuerdas cómo se movió el marcador en esa noche, Arturo? Hablo del partido Claro, contra Millonarios, ¿no? claro, claro. El partido contra Millonarios comenzó ganando Barcelona, o el de Pajarito Cantos. De ahí Rossi y Di Stéfano marcaron el 2-1, vino el empate por Barcelona, y ya faltando el empate de Barcelona, vino faltando 8 minutos para terminar el partido. Y
prácticamente lo dimos vuelta, porque empezamos ganando 1-0, luego estábamos 2-1 al finalizar el primer tiempo, y ya en el segundo tiempo conseguimos el empate, y ya faltando poco para que se acabe el partido, viene el gol de Barcelona y el triunfo. Ya, o sea, Barcelona sí estuvo al terminar el primer tiempo con marcador en contra, ¿no? Entonces lo pudo dar vuelta. Pero ahí viene lo importante, ahí viene otro factor más importante de la idolatría de Barcelona. Les pudo dar vuelta ese equipo, les pudo dar vuelta a Exacto, jugadores. eso. Yo también ahí quería detenerme porque si ustedes se fijan en la historia de Barcelona, ¿okay? Hay hitos o historias chiquitas dentro de los hitos. El primer hito, si podemos decir así, en donde se fundamenta, en donde descansa la idolatría de Barcelona, es ese partido contra Millonarios, ya lo sabemos. Pero además, como jugador de fútbol, te puedo decir que no es lo mismo ganar directamente 1-0, 2-0, 3-0 y ganar contundentemente, en donde tú dices, bueno, Millonarios sabrá Dios qué habrá hecho esa noche, o algo que, que oscurezca esa historia. Pero ¿por qué te preguntaba a propósito cómo se dio el marcador? Porque ese equipazo de Millonarios iba perdiendo 1-0, ok, no conocían la cancha, ya hablando de fútbol directamente, te está hablando un jugador de fútbol. Tantas veces pasó que tú llegaste, no tuviste la oportunidad de entrenar, antes no se estilaba el hecho de ir a entrenar y hacer reconocimiento de cancha, llegabas, ibas y las canchas eran todas iguales. El campo, no sabemos en qué condiciones estaba, si estaba en buen estado, si estaba en mal estado, si había huecos, si había irregularidades dentro, por debajo del césped, si tenía césped. No sé esa parte de la historia. Pero lo que sí sabemos es que Millonarios, si va perdiendo 1-0 producto de que el partido es local, tu rival es el local, y lo das vuelta, quiere decir que estabas completo, quiere decir que estabas en plenas condiciones, quiere decir que los que asistieron al estadio, los periodistas, etcétera, se dan cuenta que es un partidazo. Y Correcto. Barcelona lo logra empatar, hasta ahí ya era importante, hasta ahí era fundamental. Y aquí viene algo muy importante en donde quiero recalcar esto, que es el hecho de ganarlo en las postrimerías del partido, que es el hecho de ganarlo llevando un éxtasis a los concurrentes. Y que esto, estoy seguro, se habrá regado por todo, por lo menos Guayaquil, primero, como se comunicaba antes, en el boca a boca. Oye, te cuento esto, ¿y qué equipo? El Barcelona, ¿y quién? Enrique Cantos. Y para mí que ahí es donde se inicia, donde están las bases mismas de la idolatría de Barcelona y del barcelonismo como tal. Sí, porque anteriormente eso pudo haber tenido parecidos partidos o parecidos resultados contra otros equipos, pero con este Millonarios, con este tipo de jugadores, con estos argentinos que eran unos fenómenos para la época, que vinieron de Argentina ganándolo todo con sus equipos, sea River, sea Boca, sea Huracán, sean los equipos que eran predominantes en la década de los 40 en Argentina, vienen a jugar con un equipo básicamente desconocido. Y que este equipo desconocido le gana el partido, le puede dar vuelta porque estaba ganando Millonarios de visita, le estaba ganando a Barcelona. Y bueno, se encontraron con un equipo aguerrido, se encontraron con un equipo que luchó hasta el último, se encontraron con un equipo que tuvo la casta para poder jugarle del tú a tremendos monstruos internacionales. Y es por eso que ahí se da el puntapié inicial de la idolatría de Barcelona. Para adelante vuelve en el año 52 a enfrentar a Millonarios, le vuelve a ganar. Hay una historia también de muchos partidos relacionados entre Barcelona y Millonarios. A raíz del 49 comenzaron a jugar muchos partidos con el paso de los años. Hubo una copa que se disputó por el año 2008. Me recuerdo una noche amarilla. Precisamente yo estuve en el estadio, pero fue en el 2010, si no me acuerdo bien, 2009 por ahí, que Barcelona enfrentó a Millonarios en una noche amarilla también. Entonces, la cantidad de partidos con el inicio del año 49, ya estos dos equipos, cada vez que Millonarios pedía la revancha, Barcelona le ganaba.
¿En dónde? Igual aquí en Guayaquil, ¿no? Correcto. Ya, y entonces aquí también tenemos que marcar y hacer un tema para ya ir un poco cerrando este primer análisis del partido contra Millonarios, que es que justamente vayamos a la época, vayamos al contexto de ese tiempo. Millonarios, yo dirigente, yo jugador, me quedo picado, pues no somos cualquiera, somos un equipazo. Entonces, ¿qué es? Me imagino que en esas épocas un poco más románticas, profesor, entrenador, dirigente, apenas puedas, danos la posibilidad de arreglar esto. O sea, nos ganó un equipo, pucha, que tuvo suerte. Vamos a subestimarlo un poco, que nos ganó porque estaban de local, que nos ganó por cualquier cosa, porque ese día fue la fortuna, porque ese día la pelota le salió todo. Hay momentos también así dentro del fútbol, en la historia del fútbol. Claro. Pero en el año 1952 se vuelve a dar este mismo partido. Fue en las mismas circunstancias, fue en el Capo. Cuéntanos, Arturo, sobre eso. Sí, el partido del 52, lo mismo, partido amistoso en el Estadio Ya no Capo. era solidario, ya no era Ya no era, solidario, era eso es solo importante, ya carácter, no era benéfico. exacto, era solo carácter amistoso nada más, porque algo sí es importante destacar. eh, Desde los inicios de fútbol en el Capo, ya a raíz de los 40, porque en los 30 no era muy común, a raíz de los 40 para adelante, los torneos oficiales, que en este caso vendrían a ser de Fede Guayas, porque todavía estamos en la década de los 40, y en la década de los 50, ya en lo que es Azoguayas, se jugaba siempre. Y uno dice, pero los torneos duraban máximo 4 o 5 meses, máximo. Por ejemplo, comenzaban en agosto, terminaban en noviembre, terminaban en diciembre, qué sé yo, no, para ponerlo de ejemplo. Pero siempre habían partidos. A eso se lo consideraba la época internacional, que era esto, que los clubes porteños jugaban con equipos extranjeros, sean argentinos, sean uruguayos, sean peruanos, sean colombianos. Entonces, en el año 52 se produce la revancha, la conocida revancha del 49 al 52 y Barcelona le vuelve a ganar, le vuelve a ganar. 1-0 con gol de Juan de Leva, eso ya era argentino. En ese momento Barcelona sí se reforzó también con jugadores extranjeros para este partido. No nos vamos muy lejos, ¿no? En torneos oficiales de Copa Libertadores, sí se reforzaron tanto Barcelona y Emelec con equipos, con jugadores de sus equipos, ¿no? En el año 61, Barcelona se refuerza con el defensor Raúl Argüello, que era de Emelec. Y en el año 62, si no me recuerdo, 62 por ahí, sí, es que se refuerza con Lecaro y Macías. Jugaron, incluso Lecaro marcó un gol con ML en Copa Libertadores. Entonces, no había ese problema, que ahora, hoy por hoy es imposible. Entonces, sí había esas prestaciones de jugadores en aquella época y sin ningún inconveniente. Pero De una, claro. lo que más me sorprendió cuando empecé a estudiar la historia fue esta circunstancia en Copa Libertadores. Ellos no formaban parte del plantel, pero fueron refuerzos para la Copa de Campeones o Copa Libertadores. Está bien. Un tema muy importante para el barcelonismo es, yo te hablo desde siempre, te voy a analizar y te voy a dar el pensamiento de un futbolista. Cuando tú vas a un partido benéfico, yo he asistido a partidos benéficos. Los partidos benéficos, entre comillas, siempre te tranquilizan. O los partidos amistosos, más los benéficos que los amistosos, porque yo he visto amistosos también que han terminado en batalla campal y he jugado partidos amistosos, por ejemplo, contra Emelec, que no tienen nada de amistosos. Pero los benéficos siempre dan un aura de no violencia, de tranquilidad, de relajamiento, de no jugar como cuando juegas por los puntos, de no jugar un partido benéfico como cuando juegas por Copa Libertadores. Los amigos de Messi versus los amigos de Puyol juegan relajados.
los amigos de uno contra los amigos del otro, siempre hemos visto esos partidos benéficos fundamentalmente, en donde se ve otro tipo de apertura en cuanto a los futbolistas. Por eso es que para mí es muy importante darle esta connotación, darle este aporte, porque en el primer encuentro, podemos decir en el de ida, era un partido benéfico. A través de la historia hemos ido charlando de todo esto, porque si es un partido benéfico, ok, no hay ningún problema, lo perdimos. Nosotros vinimos es en solidaridad con el terremoto de Ambato. Lo que se recaudó se entregó. Somos un equipo bonito, somos un equipo lindo, somos un equipo además que es solidario y le gana a todo el mundo, Millonarios. Pero nos sorprendieron, nos ganaron. La revancha, ojo, eso sí se da 3 años después. Las variantes de Barcelona, las variantes de Millonarios, seguramente las hemos de analizar también. Pero el segundo partido, el de 1952, ya no es benéfico. Ya vienes con todas las armas, ya vienes al desquite. Estos fueron los que nos ganaron. Yo te hablo desde el vestuario, te hablo desde el jugador de fútbol. Oye, pila que estos fueron los que nos ganaron, pues. Estos fueron los que se crecieron a costilla nuestra. Estos son los que ahora, 3 años después, puchica, ya Barcelona es más conocido, pero es a costilla nuestra. Vamos a demostrarle que nosotros somos un equipo de América, un equipo del mundo. Es en ese contexto. ¿Está correcto mi contexto, Arturo? Totalmente, totalmente. Incluso disputó el mundial, se jugó un mundial de bodas de plata del Real Madrid, Millonarios. O sea, el contexto mundial de lo que se hablaba en Millonarios de Colombia, que pudo triunfar en muchos países en el globo en esa época. Entonces, si hablamos de letras mayores de ese Millonarios de Colombia, por la calidad de jugadores que tenía, por el juego vistoso que tenía, por los títulos que comenzaba a cosechar con estos jugadores, con estos grandes jugadores. Entonces, la talla de nivel mundial fue importantísima para que el Barcelona dé ese salto sideral a la idolatría que hoy la conocemos, y mucha gente no se explica el por qué. Mucha gente dice, Claro, bueno, sí, Barcelona es claro. ídolo, pero ¿por qué es ídolo? ¿Sabes? ¿Conoces la historia? ¿Conoces qué pasó el 31 de agosto del 49? ¿Conoces por qué? ¿Conoces dónde se inició todo esto? Entonces, ese es el contexto de la idolatría, y poder decir, bueno, Barcelona se convirtió en el ídolo del Ecuador por esto, por esto, por esto. ¿Dónde está el puntapié? ¿Dónde está el inicio? ¿Cuál es el clímax de todo esto? La victoria de Millonarios, el 31 de agosto de 1949. El puntapié inicial, que con jugadores Claro, criollos, con jugadores ecuatorianos, le gana un equipo claro, colombiano con refuerzos argentinos. claro, Una locura para esa época, una locura. Pero claro. Barcelona lo pudo lograr. Sí, otro tema fundamental para la percepción en el contexto en que se desarrollaron estos partidos. Tú acabas de decir algo muy importante, Arturo, porque no es lo mismo que tú me digas un equipo Barcelona que se reforzó, vamos a suponer, con 6 extranjeros, o que se reforzó con 2 extranjeros, con 3 extranjeros, y que marcaron la diferencia esos extranjeros. ¿Me explico? Ah, sí, porque eran extranjeros. Es importante, fundamentalmente, que en el boca a boca, en el contexto de los comunicadores de ese tiempo, la radio tal vez, la prensa escrita, que eran las más fuertes, eran las únicas de hecho, y el más importante, el boca a boca. Tú te imaginas cuando ibas hablando, tú no crees que partes del análisis de ponderar, de hacer brillar ese primer triunfo, hablo del partido del 49, era el hecho de que, y además Barcelona solamente jugó con nacionales, además solamente jugó, estoy casi seguro, con jugadores de la costa. Esto no es peyorativo contra la gente de la sierra, es parte de un análisis, ¿correcto? Y Correcto. además estoy casi seguro que la mayoría eran guayaquileños, menos de los que estaban residiendo ya aquí en Guayaquil. Entonces, esto tiene que haber sido fundamental para que en ese boca a boca, en ese contexto, en esa sal que tiene el costeño, en hablar de aquello, no se pudo haber hablado de otra cosa. En ese 49 no hubo otra cosa más que ese partido. Entonces, por lo menos en esa semana. Entonces, eso para mí es fundamental en crear los primeros barcelonistas. Correcto.
es lo que hoy por hoy vemos. Y cuando Barcelona gana un partido importante, un partido internacional, hablo de la actualidad, ¿no? Cuando gana un título, los diarios son una locura. Hacen ediciones especiales, hacen pósteres. O sea, para la época, ese sentir del periodismo que transmitía, sobre todo de prensa escrita, que transmitía hacia la gente lo que hacía, sus palabras, uno lo enamoraba. Uno decía, wow, esto pudo lograr este equipo. Estoy hablando para las personas que en su momento no pudieron asistir al estadio, porque ese capo él estaba a reventar. Ese capo él era una locura. Peor cuando Barcelona metió el gol de la victoria. Ese estadio se venía abajo. Ya, hablando de la época históricamente, era obviamente mucho más pequeño, tablas de madera, reducido, no comparado la gran capacidad que hoy por hoy tiene el estadio de George Capwell. Pero era una locura, toda la gente, toda la noche que disfrutó de un partido espectacular, que disfrutó de los jugadores nacionales, que disfrutó de sus criollos barcelonistas con su camisita de seda, a comparación de esas camisetas imponentes que tenían los colombianos de marcas imponentes. Pero estos barcelonistas, estos muchachitos, estos criollos, pudieron hacer una hazaña épica para la época, porque no se habló siquiera en más de una semana sobre el tema, porque se hacían los análisis, lo que decían los jugadores de Millonarios, toda esa semana se vibró con este partido histórico, ¿no? Entonces, no se habló de otra cosa más que de esto. Las portadas de los diarios eran completas las ediciones dedicadas a lo que había sido el desarrollo de este partido, y cada día había comentarios, cada día había más referencias, más datos que sirvieron y que sirven para lo que hoy por hoy somos historiadores y podemos disfrutar del paso a paso, de lo del proceso, del antes y durante y después de este partido. Ahí estamos entonces, Arturo. ¿Quieres agregar algo más en esta primera entrega? Que para mí es fundamental, ¿no? Hemos hablado de tal vez, si hablamos de una construcción de un edificio histórico, de los primeros cimientos, de la Totalmente. colocación de la primera piedra. Me gustaría que se hubiera más gente conectada y realmente nos fueran aportando mucho más, ¿no? Porque en nuestro análisis por ahora de esta historia de Barcelona, para mí sin duda alguna, a mí me gustaría desde 1925 como un club totalmente de amigos en un inicio, hasta 1949, cómo se fue fortaleciendo, porque al principio es una iniciativa, todos hemos de alguna manera participado en los clubes barriales de ahora, en donde los amigos se juntan, con mis amigos del Vicente Rocafuerte, por ejemplo, nos juntamos, nos llamamos vicentinos por siempre, pero qué difícil que es hacer dirigencia, qué Total. difícil que es conseguir los equipos, qué difícil que se hace pagar en los arbitrajes, qué difícil que se hace cuando tienes que jugar un día viernes y los muchachos que trabajan te dicen, no, yo hoy día no puedo jugar y llegas incompleto. Qué difícil es cuando te inscribes en un torneo y tú vas a jugar completo y el rival no aparece.